Continuamos con la ponencia del máster Marco Esquivel Barquero de la Universidad de San Marcos, titulada La experiencia de la Universidad de San Marcos en el uso del LMS en aprendizaje presencial. El máster Esquivel realizó estudios en Economía, Publicidad y Mercadeo. Es licenciado en Gerencia Empresarial, especialista en Capacitación y Desarrollo, CAPINT de México y gestor de proyectos University of Texas Arlington. Posgrado en entornos virtuales del aprendizaje por Virtual Educa y certificado internacional para auditorías de calidad de la modalidad virtual para la OLC, Only Learning Consortium. Profesor, tutor de cursos de administración y marketing, expositor y consultor en procesos de calidad y marketing de servicios, más de 18 años de experiencia en puestos gerenciales en áreas de servicios, operaciones y operaciones virtuales en centros de educación superior. Ha venido laborando para la Universidad de San Marcos, Red Ilumno, como director de operaciones virtuales, en donde coordina diferentes proyectos de los entornos virtuales de la región. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a don Yuri, a don Ricardo y a las autoridades de la Universidad Técnica Nacional por invitarme en este importante foro. Siempre lo he considerado como un foro tal vez de los más importantes que hay en la región en temas de tecnología educativa y que dicha que esos espacios se dan y que podamos nosotros intercambiar nuestras experiencias. La experiencia en particular que traemos para este día de hoy, esperamos no extendernos mucho, no solo porque hay que respetar el tiempo, sino porque tenemos partido ahora, aunque mejor volvamos a esta pasión que nos tiene ahorita aquí. Es cómo utilizamos la tecnología y cómo la llevamos a las aulas presenciales, a la modalidad presencial dentro de la universidad. El doctor Magro prácticamente me hizo un lobby a esta exposición cuando hablaba de lo importante que es para poder encomendar todo este tipo de proyectos y procesos, la parte de la cultura y entender muy bien la diversidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es todo un reto cuando uno lleva tecnología a la educación presencial. Cuando uno está destinado a producir procesos encomendado solo para educación virtual, uno entiende todo este tipo de cosas, pero cuando lo lleva a educación presencial tiene otra connotación. Y eso es lo que hemos visto dentro de la universidad. Dentro de la universidad, si no lo visualizamos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista estratégico, o sea, desde el consejo académico hasta la persona que nos custodia en la universidad, es muy difícil que un proceso de estos no se ve como una eventualidad, que es realmente lo que no queremos, ¿verdad? Como universidad, que se ve como eventualidad, que porque hubo un profesor bien motivado, hubo un grupo de alumnos que lo aceptaron bien, se dio, sino que tienen que ser procesos que están en forma tangible, en forma sólida, instalados y obviamente se pueden estandarizar como tal. Si me permiten, voy a hacer una breve filmina, un viaje sobre lo que trata y a qué se dedica la Universidad de San Marcos. La Universidad de San Marcos tiene su origen en el año 22 con aquella escuela de Manuel Aragón, siempre fue en el área contable y en el área de administración. Ya para el año 44 se forma como Instituto IPECO, siempre igual dando para universitaria en el área contable y en el área de administración. Y por lo tanto ya con el año 96, como ustedes bien saben, con el boom de las universidades privadas, se convierte también en universidad, siempre también donde su especialidad va a ser lo que es todo lo que tiene que ver con carreras universitarias, siempre en el área contable y en el área de administración. En el 2012, hace 5 años, se incorpora la Red Ilumno, que Red Ilumno es un conglomerado de universidades que existe en América Latina. Este conglomerado de universidades es pionero en educación virtual precisamente. Están alrededor de 10 países con 3 universidades
que se dedican, el fuerte de ellos es la educación virtual. Si no son pioneros en esos países, son buenos referentes en esta modalidad de educación virtual. Ellos nos permiten a nosotros, como universidad privada, traernos tres cosas que a la postre es lo que nos ha ayudado a tener ese tipo de procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la universidad. Uno es el expertise que ellos tienen a nivel mundial, otro es la tecnología que se ha ganado para poderlo desarrollar dentro del país, y otros son los procesos que se manejan a nivel de modalidad virtual. Esas tres cuestiones nos han llevado hace 5 años a hacer producción de contenidos virtuales dentro de la universidad. Hace el año 2015, prácticamente hace 2 años, el Ministerio de Educación Pública nos aprobaron las primeras carreras de educación superior a nivel de grado, o sea, jóvenes saliendo del colegio que entran directamente a clases universitarias. Porque si hay un par de carreras a nivel de maestría aprobadas por el Ministerio de Educación Pública, pero a nivel de grado nos sustentaron la primera vez que se aprobaron unas carreras de grado. No fueron carreras fáciles de virtualizar, ¿verdad? Son carreras de contaduría pública y son carreras de administración de negocios en bachillerato y licenciatura. El CONESUB, que es el ente que rige, igual que el CONALES, pero a nivel privado, que rige las universidades privadas, solicita que las carreras, para ser aprobadas a nivel virtual, tienen que producirse 100% primero. O sea, no es como cuando uno presenta una carrera nueva al Ministerio de Educación Pública, que la presenta con sus tomos, en forma descriptiva, sus investigaciones de mercado y punto. No, para hacer la modalidad virtual habría que producirla en su totalidad. Nosotros que conocemos de estos temas sabemos lo que conlleva eso, o sea, es casi producir 64 materias, cursos, en periodo semestral o cuatrimestral, donde hay una serie de contenidos en multimedial y audiovisual, mucho trabajo, mucho equipo, mucha capacitación, mucho dinero invertido a la postre para que posiblemente con eso nos digan ya no está aprobado, ¿verdad? Entonces fue un riesgo que la RERILUM no asumió en Costa Rica y por dicha no la aprobaron. Entonces ya tenemos las carreras aprobadas y estamos marcando con otros 5 programas más. Tenemos más o menos como 1 año y medio de cursado, alrededor de 1.500 estudiantes están en las aulas virtuales. 100% virtual, no es semipresencial ni ningún otro tipo, es 100% virtual. No van a la universidad para absolutamente nada, solamente por si quieren ir a alguna cuestión, pero no necesitan eso. Todo esto radica desde el punto de vista que cuando nos adherimos a la RERILUM, prácticamente tuvimos que cambiar algunas cositas que tienen que ver con estrategia, y es la forma como a nivel de valores y cultura era importante de tener instalada dentro de la universidad. Nuestra misión prácticamente se enfoca en transformar la educación universitaria, y nuestra visión en brindar una experiencia educativa que fuera memorable. En virtualidad ustedes bien saben que si nosotros no creamos experiencias memorables, los estudiantes no persisten en las aulas virtuales. Entonces se van, desertan. Entonces si no tienen buenas experiencias desde que ingresan con sus coordenadas de acceso a las plataformas, obviamente no les va a interesar. Entonces por eso tenemos muy sustentado en la parte estratégica que eso sea de esa forma. Y manejamos otros 2 valores que agregamos, que fueron la parte de disrupción y la parte de innovación. Somos una universidad de 3.200 estudiantes, solamente tenemos 3 carreras universitarias. Las tenemos en presencial y virtual, pero solamente son 3 carreras. Tenemos hasta el nivel de maestría y tenemos también programas técnicos. El tema de hoy no es cómo nosotros producimos carreras virtuales, sino cómo nos ha ayudado a producir las carreras virtuales para llevarlo también a las clases presenciales. El fuerte de la universidad sigue siendo las clases presenciales. La virtualidad no llega todavía a tener ese traspaso de modalidad virtual a la presencial, siempre sigue siendo la presencialidad. Sobre todo en este país, ¿verdad? En este país poco a poco vamos dando esa transformación y esa parte cultural de que la gente no le tenga miedo a estudiar en modalidad virtual. Pero vuelvo a lo mismo,
Si la modalidad virtual que todos nosotros construimos no tiene calidad, entonces es ahí donde luego reclamamos sobre algo que no vamos. Y a la postre ese es el motivo de por qué la gente piensa mal de la modalidad virtual. Porque la modalidad virtual es muy virtuosa, tiene muchas alternativas y muchas oportunidades, al punto tal que el que haya estudiado en modalidad virtual, yo le puedo asegurar que es muy difícil que vuelva a la modalidad presencial, si se da como tiene que darse. Entonces, la situación, y que lo vemos en la universidad, es cómo traspasamos el cómo. Cuando usted le explica a la gente cómo estudiar en modalidad virtual y tiene un momento memorable, la deserción es casi mínima o igual que presencial, ni más ni menos. Entonces, todo esto que hemos hecho de hace 5 años para acá, construyendo en modalidad virtual, nos sirvió llevarlo a la presencialidad, a diferencia de lo que hacen muchos otros centros de educación superior. No es que esté mal, es simplemente diferente. Otros centros de educación universitarios construyen recursos TI llevados a la modalidad presencial. Nosotros construimos todo primero en virtualidad y luego lo llevamos en modalidad presencial. Eso, aunque nos fuimos por el camino más largo, pero a la postre nos da más, diríamos que más solidez, pienso yo. Explico. Estos fueron algunos aspectos encontrados dentro de la universidad y por qué fue que tomamos la decisión de hacer la trazabilidad de lo que es la modalidad virtual. El docente sería muy presionado para cubrir el programa. Eso es básico, ¿verdad? A veces nos ponen, nosotros que somos docentes, nos hemos puesto un programa como tal y a veces nos cuesta cubrir toda la temática dentro del tiempo que no la pueden realizar. Y a la postre la cubrimos, pero no como queríamos hacerla, no con la metodología que queríamos hacerla, no con las prácticas que queríamos hacerla. Otro aspecto encontrado es el perfil del docente. El docente carecía de competencias tecnopedagógicas. Tenía muchas técnicas pedagógicas, pero no combinadas con la tecnología. Y eso también era algo que había que trabajar. Otro era la tecnofobia que había entre los estudiantes. Y en el caso de nosotros, los estudiantes, el puesto de los estudiantes es el estudiante que nosotros tenemos categorizado como adulto trabajador decisorio. O sea, es el estudiante que sale de su trabajo y decide su propio dinero pagar por una matrícula, ¿verdad? Eso tiene sus connotaciones, ¿verdad? Porque obviamente llega a las clases cansado, llega a la clase limitado, normalmente no se incorpora en las cuestiones de servicios estudiantiles, simplemente va a la clase, sale y punto. Es un recogedor de información, eso es lo que hace el estudiante, porque estudia en la casa, eso es lo que vive. Y si usted le mete cuestiones de tecnología, al que posiblemente le va a llevar eso que explicaba anteriormente, el cómo, no tiene tiempo ni siquiera para entender el cómo, aunque el cómo luego le va, al principio posiblemente le va a llevar un tiempo, pero a la postre, en muy poco tiempo se le va a facilitar el aprendizaje. Luego baja motivación e interacción en el estudio, acostumbrado mucho a la práctica del uso del papel. Entonces nos planteamos 2 objetivos. Uno era optimizar el aprendizaje creando un ambiente colaborativo de conocimiento, canalizando recursos TI mediante la plataforma LMS para uso didáctico. Nosotros le apostamos a una plataforma de aprendizaje virtual. Hay muchas formas, y ustedes lo bien saben, para llevar recursos TI al aprendizaje. Nosotros no quisimos dispersarnos mucho, que a la postre nos fuera a costar que puedas ejecutar. Entonces prácticamente nos ubicamos solo con el uso de la plataforma. Más adelante explico por qué, no solamente por una cuestión de logística, sino también por una cuestión de réditos que utilizamos la plataforma de aprendizaje. Como yo repito, hay muchas formas de hacerlo. El que seleccionó la universidad era la plataforma de aprendizaje virtual. Y también porque quisimos, por una cuestión de los valores nuestros de responsabilidad social, también quisimos una campaña para lo que era la reducción de papeles dentro de la universidad. Y se redujeron mucho sobre eso. ¿Qué tenemos a disposición para cumplir esos objetivos dentro de la universidad? Tenemos una plataforma muy sólida.
una plataforma que es propia de la universidad, bueno, propia de la Berilum, donde ya por 4 años ya los profesores se venían prácticamente capacitando e induciendo sobre esa plataforma. Y los estudiantes ya casi el 80% ya habían pasado, aunque sea por un curso de extensión dentro de la plataforma. Entonces era muy provechoso hacerlo. También lo unimos un poco para algunos recursos o algunos aplicativos, algunos LTI, para lo que es el Microsoft Office 365. Tenemos paquetes instruccionales para 2 modalidades, eso es un aspecto importante. El paquete instruccional, guía académica, o como lo llaman en diferentes instituciones de educación, es el mismo, tanto para la modalidad presencial como para la modalidad virtual. Eso tiene que ser así porque entonces no funcionaba de otra forma. Lo único que cambia es en la parte que tiene que ver con los entornos virtuales, es decir, los objetivos son los mismos, los contenidos son los mismos, la biografía es la misma. Lo que cambia es en la parte de los objetos de aprendizaje, las prácticas que tienen que ver, y obviamente se cambian los objetos de aprendizaje y en las prácticas cambia también en el esquema de evaluación. Hubo también un programa de capacitación muy fuerte, que eso es casi un requisito, ¿verdad? No solamente para el uso de la plataforma, sino también para el uso de cómo vertimos prácticas o técnicas didácticas dadas en aprendizaje presencial, apoyadas ahora con tecnología. Y tenemos un acervo de recursos, tanto sincrónicos como asincrónicos, unos repositorios muy fuertes, que ahora explico más adelante, de qué tenemos sobre eso. Y tenemos las bibliotecas digitales. Todos los libros que hay en la universidad tienen su par digital. No existe, el Ministerio no nos hubiera aprobado nada si no tuviéramos el libro en forma digital. Por lo menos los libros obligatorios. Los complementarios no era tan necesario para el Ministerio de Educación Pública. Pero igual los tenemos, pero los obligatorios sí tienen que estar en forma digital. Eso también es muy importante. Nuestra propuesta metodológica para poder llevar esto a las clases presenciales se fundamenta básicamente en estos 5 componentes. Esta experiencia que estamos explicando aquí, mañana va a haber un taller de un profesor nuestro, profesor ejemplo de estas prácticas, y va a dar un taller sobre esa metodología que nosotros utilizamos. Porque yo voy a explicar desde el punto de vista estratégico, de procesos y de logística, cómo lo aplicamos dentro de la universidad. Obviamente tenemos, para que el modelo funcione, tenemos una construcción de material educativo de alta calidad. Todos nuestros materiales son evaluados por indicadores de LORIC, que, como ustedes bien saben, son indicadores internacionales para medir la calidad de los objetos de aprendizaje. Contamos con métodos de evaluación, no solamente desde el punto de vista del estudiante, sino métodos de evaluación desde el punto de vista de la gestión académica. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, sumativo y resultativo, lo medimos también a través de los entornos virtuales. La parte de interacción es muy importante que esté abierta, porque es la forma como podemos en forma sincrónica también comunicarnos con los estudiantes, no solamente en forma sincrónica. Tenemos un sólido componente de mejora continua, que es registrado, pues no se nos pierde. La mejora continua es importante que esté registrada, que tenga sus bases de evolución para poder nosotros ir midiendo los resultados. Si no se nos pierde la mejora continua. En el trajín diario de dar clases hay muchos profesores involucrados, mucha gestión académica involucrada, muchos estudiantes involucrados. Si nosotros no llevamos un bien registro de la mejora continua, se nos cae también el proceso. Y tenemos un sistema de enseñanza y aprendizaje adecuados para lo que estamos haciendo. Un poco lo que hablaba el doctor Magro cuando hablaba de la diversidad que hay en un recinto o en una clase. También hemos cambiado un poco el modelo educativo que teníamos tradicionalmente de clases presenciales. Le hicimos una variación hacia un modelo más ecléctico, que se adaptara un poco más a los entornos virtuales o a la conectividad.
Dentro del repositorio de objetos de aprendizaje que tenemos marcados dentro de la universidad a disposición del profesor presencial, se los tenemos divididos. Al profesor hay que ponérselo fácil, si no se los pone uno fácil, tampoco funciona. Pero también hay que explicarle al profesor para qué sirve cada objeto de aprendizaje. Entonces los tenemos divididos según su funcionalidad o según su objetivo. Entonces tenemos objetos de aprendizaje que tienen que ver con contextualización, que son esos objetos que le explican al estudiante la parte básica de la temática del curso o que lo guía sobre la parte temática, como glosarios, mapas conceptuales u otros. También objetos de aprendizaje que tienen que ver en la parte de instrucción o de información, como paquetes instruccionales totalmente actualizados, matriz de contenidos u otros. Objetos multimediales como videos, lecturas, actividades lúdicas, gamificación, también a disposición del profesor, dependiendo del objetivo de aprendizaje que él quiere lograr en su clase. Objetos de interacción, tenemos abierto el chat, tenemos abierto los correos, pero también tenemos videoconferencias directamente desde la plataforma. Y objetos de evaluación, donde no solamente puede medir aquello que he explicado yo en el método, de la parte diagnóstica, sumativa y resultativa, sino también desde el punto de vista de mirar el avance del alumno que está teniendo del aprendizaje. Tenemos un libro de calificación, un gradebook, donde nos damos cuenta si el estudiante entra a una lectura, si la deja a la mitad de la lectura, si no avanza con la lectura, si se pasó la lectura, o qué cosa. A veces se dice que la educación virtual no es tan de tú a tú, tan face, y uno con todos esos aplicativos demuestra que a veces puede ser, dependiendo de cómo lo utilicemos, más bien más cercano inclusive que la educación presencial, porque una educación presencial del profesor se va para la casa y posiblemente no tiene ningún contacto con el profesor fuera del recinto de clase. Con la educación virtual más bien todo lo contrario, es donde más se demuestra que tiene más contacto con el docente. El proyecto, ¿cómo está contextualizado? Ok. Tenemos prácticamente 4 fases. La primera fase, que es la parte de todo lo que tiene que ver con la adecuación instruccional, toda la parte de planeación que tiene que ver pedagógica, la construimos en esta fase. Desde el modelo educativo, desde los lineamientos curriculares que van para la clase presencial, desde los planes de clase, aunque tenemos una guía para construirlos, todos los cursos son diferentes, entonces hay que sentarse con cada profesor para construir su plan de clase. Posteriormente, casi paralela, tenemos una inducción, donde le explicamos al profesor, si es por primera vez que viene a la universidad, todo el contexto, toda la parte de importancia que tiene que ver con los entornos virtuales. Los capacitamos sobre los recursos TI y sobre los objetos de aprendizaje que expliqué anteriormente que él tiene a disposición para utilizar. La otra parte es la fase de implementación. Como con él construimos la clase, hay un previo antes de dar la clase, construimos la clase, hacemos un plan de clase y de cómo utilizamos esos recursos TI para la clase. Es decir, en pocas palabras, cómo dividimos las 15 sesiones o las 15 semanas, cómo utilizar los recursos TI. Lo hacemos uno por uno. No es que lo hacemos en forma de un salón a cada uno, lo hacemos uno por uno, porque si no, no funciona. Antes lo hacíamos en grupo y no nos funcionaba, entonces lo hacemos uno por uno. Lo que pasa es que ya llevamos 5 años en esto, entonces ya ahora se nos hace más fácil, al principio se nos hacía más difícil. Obviamente hay una curva de aprendizaje importante ahí. Ya llegamos al punto que, por ejemplo, el estudiante le exige al profesor si no aplica los recursos que hay en la clase. ¿Por qué? Porque si usted lleva una carga académica de 4 materias y 3 profesores la aplican y el cuarto no, los estudiantes le van a pedir eso. Porque ya los estudiantes lo vieron, que aprenden más y se les facilita más. Entonces hay una fase de implementación importante. Esa fase de implementación puede durar 4 meses con el profesor, o sea, lo que dura el curso. Es como un coach, lo vamos a acompañar, él está en las clases presenciales y lo vamos acompañando durante los 4 meses. Cuando él ya tiene montado el curso, él puede seguir solo, dando la clase. Y tenemos otra parte que es muy importante, y la última, que es el escalafón docente, es donde nosotros aplicamos evaluaciones dentro de la clase o dentro de la plataforma
y registramos al profesor a ver qué nivel tiene de cómo utiliza los recursos que hay en la clase. Ahora más adelante en una filmina explico un poco los niveles que tenemos de profesores. Esto no solamente es importante porque hay una maduración del profesor que le sirve a nivel curricular a él, sino también por una cuestión de escalafón docente. Al profesor se le motiva no solamente porque pasa un grado diferente de profesor, pasa a un profesor asociativo, puede llegar hasta un profesor catedrático, utilizando los recursos TI, y obviamente la remuneración es muy diferente y los incentivos son muy diferentes. ¿Qué se requiere para esto? Básico que hay que tener en el centro de educación para este tipo de cosas. Hay que tener un modelo educativo adaptado a entornos virtuales. O sea, es el mismo modelo educativo para toda la universidad, solo que tiene apertura también en entornos virtuales. Es decir, nuestro modelo educativo es ecléctico. Tiene partes constructivistas, tiene partes conductistas, tiene partes cognitivistas, pero también tiene parte del cognitivismo. La forma es la tarea de aprendizaje que queremos lograr. Queremos lograr una tarea de aprendizaje, digamos que por objetivos, en la medida tal de que todas las metodologías o todas las técnicas didácticas es para en un momento X entender un aprendizaje autónomo del estudiante, un aprendizaje más adaptativo y que el apoyo fuera más significativo con el estudiante. Todos los paquetes institucionales están basados en lineamientos curriculares de esa forma. Es decir, repito, es el mismo paquete instruccional, lo único que cambia es que la técnica didáctica en que yo vi la clase presencial va apoyada por tecnología, ¿verdad? Entonces cambia un poco la metodología de la clase. Ya solo con eso ya cambia el plan de clase completamente. Hay un acervo de objetos de aprendizaje. Tenemos alrededor de, diría que entre todos, como 1800 objetos de aprendizaje actualizados. Obviamente la actualización es diaria, es constante, hay un equipo de producción de contenidos que constantemente los está actualizando, pero podemos decir que a la fecha están actualizados. Un perfil del docente. Ya los docentes que vamos ingresando a la universidad ya tienen que tener más competencias tecnopedagógicas, y si no los vamos formando sobre eso. Prácticamente el profesor pasa por dos procesos de formación virtual que lo va a la red alumno o a la cadena de universidades, y dos procesos de formación presencial dentro de la universidad para poder dar clases dentro de la universidad. Hay un reglamento de modalidad virtual donde prácticamente damos los alcances, las limitaciones de moverse en modalidad virtual, y obviamente los KPI, pues tenemos los reportes prácticamente expuestos en un dashboard en que todas las autoridades académicas ven el rendimiento de estos profesores. Y lo vital, que es lo que también lo hace más tangible de todos los puntos anteriores, que es el plan de clase. El plan de clase es el que demuestra que el profesor hizo todo un análisis previo, hizo toda una logística de dónde ir a recoger los objetos de aprendizaje que se ocupan, dónde tiene que ir a acudir para apoyo o para soporte, a dónde tiene que, la forma como comunicarse con los estudiantes, y todo eso lo canaliza en un plan de clase. En el caso de nosotros las clases son cuatrimestrales, por lo tanto entonces divide sus 15 semanas de esa forma. Ahora, ¿qué hemos obtenido con el nivel de docente? Hemos obtenido 3 tipos de niveles de profesor. El nivel 1 es el tipo de profesor que viene ingresando a la universidad o viene ingresando a entornos virtuales, y entonces nos interesa que se inserte o se involucre en esto, entonces no lo precipitamos mucho. Le damos apoyo solamente para que suba el programa del curso y algunos recursos en la plataforma de aprendizaje virtual de nosotros. Ese programa del curso, aunque sea solo ese nivel 1, que es, digámoslo así, es la mayoría de profesores, ya nos habla o ya nos hace lograr el segundo objetivo,
que es la campaña Cero Papel. Si tiene 2 o 3 grupos, el profesor, donde antes le entregaba el paquete instruccional a 30 alumnos en promedio, ya no estudia dentro de la plataforma. Entonces ya eso ya no, porque manda a los estudiantes a la plataforma, les hace quitar la tecnofobia que habíamos hablado al principio al alumno, porque lo va metiendo dentro del estudio de entornos virtuales, y a la vez también nos hace lograr el objetivo de ir disminuyendo tantas copias o tantas antologías dentro de la universidad. Y si a la postre también utiliza un recurso TI dentro de la plataforma, un foro, un wiki o algún otro trabajo para subir ahí, ayuda todavía más. Un nivel 2 es ese profesor que ya entendió el cómo, ya los estudiantes entendieron cómo era la cosa, estudiar así. Y además me pide más. Entonces el nivel 2 es que ya monta la matriz de contenido, es decir, ya monta el plan de clases. Ya prácticamente pone en todas las semanas cómo es que va a hacer que los estudiantes estudien dentro de la plataforma y vengan a hacer prácticas, pero para solventar dudas en la clase. Pero ya no mandó a estudiar a la plataforma. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces hace una transformación de recursos TI, que la postre ya teníamos, recursos de información y de colaboración, y ya con método los transforma en recursos de aprendizaje y en recursos de conocimiento. Ya hay una evolución importante del profesor. Y obviamente ya lo empieza a decir, ya están utilizando ese texto en la clase, y se mete a la plataforma y utiliza ya los libros digitales y empieza a estudiar con libros digitales. Ahí hay otra cuestión, ahí se quitan las antologías ya empezamos a quitar antologías gruesas, que a veces hay profesores que tienen 20 o 30 años ya que son muy buenos, ¿sí? La verdad que uno estudiaba con antologías y eran muy buenas porque uno se iba con los resúmenes de la... Pero ya no, ahora es el profesor que monta sus contenidos, no con antologías, sino con su autoría propia. Eso lleva mucho trabajo y mucha gestión y mucha parte del acompañamiento lleva también mucha inversión, ¿verdad? Porque nadie le va a hacer esas cosas si no siente motivación, ¿verdad? Y mucha de la motivación pasa también por, digamos así, pasa por dinero. Pero a la postre tenemos contenidos de calidad escritos por el profesor basados en normas APA para que estén bien de la calidad que se ocupa. Y el nivel 3, que ya es el nivel máximo del profesor, ya es un profesor prácticamente tecnopedagógico, que prácticamente tiene montado el curso en la plataforma virtual, su curso presencial, no virtual, su curso presencial montado en la plataforma, califica a los estudiantes no afuera de la plataforma, los califica dentro de la plataforma, y utiliza el método de aula invertida, que para la postre nosotros es tal vez el método que lleva más trabajo en implementación, si se quiere implementar bien hecho. Entonces hay profesores que utilizan aula invertida en su totalidad, o sea, todo el paquete instruccional está hecho en aula invertida. Ya explico un poco más. ¿Qué resultados se quieren con todo esto? ¿Qué hemos logrado? Bueno, obviamente logramos un nuevo perfil del profesor, que eso es muy importante. Hay profesores que al principio no estuvieron anuentes a todas estas cuestiones, ahí uno los va dejando. Imagínense, pues explicar en la primera filmina cuántos años tenemos de dar clases a nivel de educación superior. Pues, teníamos profesores que prácticamente tenían 30 años, 20 años de dar clases. Y ya iban a dar la clase solo con el payo y el borrador, prácticamente. No llevaban absolutamente nada más, se las sabían así las clases. Cambiar profesores así y cuesta mucho. Poco a poco se han venido cambiando o se han venido mutando, ¿verdad? Ellos mismos van pasando a otros centros de educación que también no les exigen tanto con este tipo de cosas. Claro, es parte de la estrategia de la universidad, pero es voluntario. Es voluntario porque si hay toda una parte cultural dentro del centro de estudio, se habla todos los días de eso, es muy difícil que usted como profesor pase todos los días prácticamente aislado de ese tipo de cosas, ¿verdad? En algún momento se tiene que incorporar. En algún momento nos toca la puerta, ahí para, mire, yo
La verdad es que no quería entrar en ese proceso de capacitación. ¿Cuándo es el próximo curso que van a dar? Entonces ya se empiezan a meter. Mira, me gustó lo que vi ahí. Usted me podría poner al equipo suyo que hace acompañamiento a ese tipo de cosas para ver cómo cambia algunas, por lo menos algunas técnicas ahí que yo veo que a mí me parece importante. Entonces le vamos haciendo ese acompañamiento y lo vamos dando. Y a la postre, cuando él se va dando cuenta de eso y ve que le están remunerando eso, que hay motivación sobre eso, y que el estudiante aprende más, porque con estos métodos el estudiante aprende más. O sea, por eso explicaba que el perfil de los estudiantes adulto trabajador al principio era no anuencia ese tipo de cosas, pero ya se estaba viendo de que me lo facilita. Es tangible esto, no es una cuestión de que solo decirlo, no, de realmente le facilita. Pero repito, cuando se hace calidad. Por eso nosotros no subimos antologías en la plataforma. O sea, no es que el profesor coge unos Word ahí que encuentra y los monta o los escanea y los monta. No, son contenidos hechos página por diseñadores multimediales, donde hay preguntas disparadoras, actividades disparadoras, portalectura, etcétera, etcétera, infogramas y todo ese tipo de cuestiones, para que si no es con calidad es muy difícil que se mantenga esto, porque entonces el estudiante le da pereza. Pero cuando ve que la cosa es diferente, entonces le va ajustando, va entendiendo el concepto, y va entendiendo el concepto principal, que es que aprenda en forma colaborativa, que es que aprenda en forma autónoma a su ritmo, que es que aprenda y estudie anticipadamente desde la casa, y que es que realmente lo que queremos es que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea con mayor calidad. Entonces él también va perdiendo la tecnofobia sobre este tipo de cosas poco a poco estudiantado. Bueno, lo explicaba, obviamente, cuando hay este tipo de elementos, este tipo de tecnología, no se basa solo en lo que pasa entre las cuatro paredes de la clase magistral que da el profesor, sino que la clase se extiende a más horas, aparte de la clase presencial. O sea, como decía Claudio Rama, se hace una despresencialización de la clase. Entonces, hacen grupos, hacen comunidades de aprendizaje, surgen tantas cosas. Comunidades de aprendizaje, los estudiantes se comunican entre ellos, fuera de la clase, el profesor está pendiente de ellos, hay intercambio de materiales, hay una serie de cosas que por sí ya le facilita al estudiante no solamente aprender en la clase, sino aprender fuera de ella. Luego, eso es un aspecto importante, al profesor hay que ponerle las cosas fáciles. Entonces explicaba al principio que teníamos un repositorio. Ese repositorio es dentro de la misma plataforma, es un aplicativo de la plataforma que se llama Commons. Actualmente nosotros tenemos 1.470 lecturas. La lectura, nosotros tenemos los derechos de autor como universidad, cada profesor firma un contrato para los derechos de autor, solo para fines educativos. Esa parte intelectual del profesor, repito, en cada curso ronda, cada curso puede tener como 4 módulos. Cada módulo tiene alrededor de 2 lecturas por módulo y cada lectura tiene en promedio 10 páginas. 10 páginas sobre la temática para lograr los objetivos de aprendizaje propuestos, como al principio, por el paquete instruccional que está ahí. También tenemos videos, todos los videos no son bajados de la web, son producidos por nosotros y por los profesores. Alrededor de 1.425 videos y 1.222 actividades. Como tenemos, por eso hablaba muy importante la parte estratégica y el paquete instruccional que fuera el mismo. Como tenemos el mismo paquete instruccional para presencial y para virtual, los recursos que nosotros construimos, un profesor presencial, ya un profesor que construyó, por ejemplo, Matemática 1 en forma virtual. Pero yo soy profesor de Matemática 1 en modalidad presencial. Pero hay un acervo de materiales en matemática virtual construido en entornos virtuales que el profesor puede recurrir a esos objetos de aprendizaje ya construidos. Videos, actividades, prácticas, exámenes, de todo ello. Ha bajado el consumo de papel. O sea,
Solo el paquete instruccional, podemos decir, un paquete instruccional tiene casi 3 páginas. Son 30 alumnos por clase. Si el profesor tiene 3 clases o 2 clases, se está hablando casi 90 o alrededor de 250 hojas por la clase que da en los diferentes turnos. Entonces hay un valor importante en clase. Alrededor de un cuatrimestre, 500.000 copias. 500.000 copias no se nos logró. Voy a tal vez diciendo algunas conclusiones que son importantes y que hemos visualizado en este tiempo. Se optimiza la misma producción de contenidos que hemos tenido en modalidad virtual en modalidad presencial. Es decir, como ya hay una expertise y la misma tecnología que yo tengo para producir contenidos virtuales es lo mismo que ocupo para presencial. El mismo personal, las mismas herramientas, entonces se optimiza mucho. Lo que estamos haciendo en modalidad virtual se llevó a presencial. Por eso hablaba yo de la importancia de que nosotros teníamos con la universidad que nos fuimos por el camino tal vez más largo, más difícil, que era primero producir virtual y luego llevarlo a modalidad presencial. A la postre eso es lo que nos ha servido, a que tenemos un montón de materiales, un montón de equipos especializados en educación. Les doy un ejemplo, tal vez puede sonar muy simple, pero bueno, estamos metidos en esto, significa. A nivel de producción audiovisual, teníamos los encargados de producción audiovisual son expertos en producción audiovisual, pero no son expertos en producción audiovisual para técnicas didácticas o para pedagogía, digamos. Entonces a eso, ¿verdad? Había que capacitarlos a que estamos en un centro de estudio y entonces para producir material audiovisual para clases o de forma pedagógica es muy diferente a producir para área comercial, por ejemplo. Ahí se ocupa gente que vaya teniendo esa formación de comunicación visual y la lleve a lo que es el aprendizaje, para el aprendizaje. Y entonces nos metemos en temas de accesibilidad, temas de adaptabilidad, o sea, cómo adaptamos lo que estamos dando para que el estudiante aprenda, y cuestiones importantes que deberían tener todos los equipos que trabajan dentro de la universidad. Otra cuestión importante, si todo hubiera quedado dentro de nuestra dirección, tampoco funciona, porque podemos tener muy buenas ideas, muy buenas cuestiones, pero si no está metido entre el eje estratégico de la universidad, se nos da pelota por un tiempo, pero no funciona. Entonces tiene que estar metido dentro de los valores, por eso expliqué la misión y la misión y la visión y los valores de la universidad, está metido entre la parte estratégica, entre la parte cultural de la universidad. Y eso es el carril de todas la área gerencial de la universidad. Desde el rector, desde las direcciones, se conversa todos los días sobre estos temas. Y se apoya sobre esos temas. No desde el punto de vista solamente logístico, porque todas las áreas de gestión de la universidad tienen sus funcionalidades para entornos virtuales, sino también desde el punto de vista de presupuesto de inversión, que eso es importante. Había una gran credibilidad de cómo nosotros transformamos los recursos TIC a los recursos TAP. Esa efectividad es muy importante porque es la forma como el estudiante las adquiere, como el profesor y el estudiante las adquiere. Y mucho tiene que ver la mejora continua. Los productos o los desarrollos que se hacen no se pueden quedar ahí, sobre todo en lo que nosotros estamos insertados, que es la educación, ¿verdad? Eso lleva mucha constancia de actualidad, mucha constancia de estar viendo qué es lo que pasa a nivel mundial y cómo nosotros la vamos trayendo a las clases. La BERI 1 tenemos la ventaja que la BERI 1 nos abre esa puerta, ¿verdad?, a nivel mundial. Entonces nos permite ver qué es lo que está pasando a nivel mundial. Está basado en un fundamento epistemológico, obviamente, como dije, está basado en el modelo educativo de la universidad. Ya he explicado anteriormente cómo es que nosotros prácticamente lo llevamos en forma tangible a través de lineamientos curriculares que tenemos en la universidad, y de modo que se entienda así por el docente. Hemos aplicado con éxito también el método de aula invertida,
solamente en 3 cursos, hay en proceso 10 cursos más, pero podemos decir que 3 cursos, cuando hablo de 3 cursos son muchas aulas, son muchas clases, ¿verdad? Porque el curso se repite varias clases, muchos estudiantes pasan por las aulas. Pero el método de aula invertida, que mañana lo vamos a explicar en un taller, pero ya cómo lo aplicamos con la metodología clara, lo aplicamos a nivel de 3 cursos. La verdad es que son 3 cursos que son de primer ingreso. Entonces son cursos que básicamente todos los estudiantes van a pasar por esos 3 cursos. Prácticamente las clases no se dan en el aula. El estudiante no llega a recibir clases al aula. A través del recurso técnico y la plataforma se ha organizado, se ha hecho un plan de clases para que el estudiante prácticamente estudie y practique desde la casa. Voy a pasarles un video. Muy buenas tardes, mi nombre es Richard Ordóñez. Marcia Rodríguez. Luis Benavides. Soy docente de la Universidad San Marcos desde hace 3 años y medio. Tengo 8 años de experiencia. Soy docente de los cursos de Psicología y Orientaciones Pedagógicas. La experiencia que he tenido con la plataforma ha sido muy agradable. Durante más o menos 4 años se nos capacitó en el uso de la misma para utilizarla de manera virtual. Y consistía básicamente pues, en brindar contenidos previamente y poder aprovechar mejor las clases. Uno recibe el paquete instruccional del curso y tiene que transformarlo para trabajarlo en aula invertida, presentándole al estudiante muy claramente qué es lo que le toca hacer al estudiante y qué es lo que va a llegar a hacer a la clase. Lo primero que hay que hacer es entonces un repaso apenas llega el estudiante, sacar dudas e inmediatamente empezar a trabajar en el objeto de aprendizaje que se tiene para ese día. En cuanto a nivel docente, lo más importante que he sentido ha sido el respaldo de una plataforma sólida. Saber que el material que se va a utilizar en el curso es material de primera. No tenemos que gastar tiempo en clase para estar haciendo revisión de PowerPoints o de lecturas, sino que ya el material viene asimilado por parte del alumno. Al estudiante le ha gustado muchísimo este sistema de aula invertida. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo dicen, yo lo que quiero es practicar, yo lo que quiero es aprender. No estar sentado escuchando un contenido que yo perfectamente puedo ver en mi casa o leerlo en mi casa. El estudiante opina y comenta de que es muy diferente llegar al aula sabiendo de lo que se va a hablar, conociendo los contenidos, conociendo la mecánica y poder incluso realizar opiniones mucho más fundamentadas sobre lo que se está realizando a nivel de contenidos del curso. Si quieren estudiar de esta manera, si les gusta, o sea, profe, yo sí quiero en mi casa ponerme a leer, ponerme cómodo, repetir la lectura, hacerla otra vez, subrayar, marcar, resumir y luego cuando vengo al aula me siento empoderado. Los beneficios en cuanto a didáctica es que tenemos una serie de técnicas didácticas muy lúdicas que podemos empezar a usar con los estudiantes. Técnicas o estrategias didácticas que son entretenidas para el estudiante. Entonces puede ser mesa redonda, debate, Philips 66, juego de roles. Hay toda una serie de estrategias didácticas que el estudiante llega a hacer en el aula, que de otra forma cuesta mucho hacerlo por cuestión de tiempo. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Hay evaluaciones alternativas que podemos hacer, como por ejemplo, con toda una escala de evaluación, la participación del estudiante en un debate. Podemos evaluar las conclusiones que saca un grupo de estudiantes de una mesa redonda. O sea que no necesariamente tenemos que tener pruebas escritas. En aula invertida podemos tener evaluación alternativa. Bueno, mi nombre es Areli, este es mi tercer cuatrimestre de la carrera, graduada en bachillerato en enseñanza del inglés.
Siento que fue un cambio bastante drástico. Al tener acceso a la información en mis ratos libres fue de bastante utilidad. También siento que no perdimos tiempo en el aula, ya que llegábamos a practicar lo que ya habíamos estudiado anteriormente en casa. Una de las ventajas fue que tuve más oportunidad de aprender nuevas técnicas, ya que todas se practicaban en clase. Entonces eso hace que pues, el aprendizaje fuera más significativo para mí. El aula invertida es una herramienta para nosotros, tanto para mejorar nuestra gestión docente, porque definitivamente nos acerca más al estudiante y permite que pasemos ese conocimiento, pero para el estudiante también es una gran ventaja, porque puede ver los contenidos una y otra vez, cosas que tal vez no ha entendido o no le quedaron claras, las vuelve a ver, y además tiene el acompañamiento del profesor ahí en el aula, que yo creo que eso es como lo más valioso. Utilizar nuevas estrategias de educación o de formación en las aulas, especialmente a nivel universitario, es indispensable para la educación superior en la actualidad. La carrera, la formación académica debe ser constante, debe ser de todo el tiempo, y si podemos implementar estrategias como el aula invertida, que hace posible que las clases no se limiten solamente a 2 horas y media por semana, sino que ampliamos el margen de aprovechamiento del tiempo a mucho más tiempo, a muchas más horas, y eso solamente es beneficio para el estudiante en gran manera. Vamos a dar un espacio para una o dos preguntas o un comentario. Muchas gracias por la exposición. Tengo una consulta tal vez muy concreta, pero sí muy importante, y es que usted mencionaba que el proceso de capacitación, y yo creo que todos lo tenemos claro, es importantísimo para este proceso que ustedes realizaron, y que de paso lo felicito, porque esto no es nada fácil. ¿Qué fue lo más difícil de trabajar con el cuerpo docente y cómo lograron diseñar o establecer las competencias que ocupaban esos profesores? Porque me queda la duda si tienen como mucha estabilidad del cuerpo docente en la universidad para garantizar que esos 4 años de capacitación pudieran ser efectivos, o si tienen movilidad, cómo hacen para lidiar con ese proceso de formación. Muchas gracias. Bueno, se acaba de decir algo muy importante y que cualquiera se podría estar pensando. Bueno, toda esa inversión que hacemos con un docente para que luego no esté. Y no nos preocupamos tanto por eso, nos preocupamos más porque todos los procesos estén instalados en la universidad y todos los instrumentos estén instalados en la universidad. Independientemente si el profesor viene, dura mucho, o son varios, o son pocos, porque si no, entonces esto no funcionaría. Entonces, más bien tienen que estar los procesos bien estandarizados, bien metidos dentro de la estrategia de la universidad, para entender que ese tipo de cuestiones se pueden dar. Lo que más nos ha costado es despropiar al profesor de la técnica didáctica que él estaba acostumbrado. Es decir, un ejemplo que igual todos lo podemos ver como muy normal, pero tiene su connotación. Si yo soy profesor de Contaduría Pública y tengo una materia de Contabilidad 1 y he tenido un grupo de 25 o 30 estudiantes en un recinto y utilizo una práctica de 3 páginas para hacer un estado de cuenta X, y quiero llevar esa misma práctica de 3 páginas y cargarlas en la plataforma, no funciona. No funciona porque la plataforma no se trabaja así, no es el objetivo de trabajar así, es otro tipo de técnica y otro tipo de objetivo. Entonces hay que enseñarle al profesor que usted en su clase presencial, para que el estudiante pueda estudiar dentro de la casa, saque mayor provecho, tiene que buscar otro tipo de técnicas didácticas para poderlo hacer. Entonces, despropiar al profesor de esa técnica es lo que nos ha costado un poco. Y dándole las alternativas y las opciones de cómo hacerlo de mejor forma y llevándole la mano, lo puede hacer. Es ahí donde nosotros, teniendo la técnica, es lo que como universidad custodiamos.
y no nos cuesta hacerlo, en la medida, independientemente si el profesor se va mañana, porque la volvemos a usar para otro profesor, y para otro profesor, y para otro profesor. No hay problema en eso. El problema es si nosotros, como área de gestión, no tengamos la técnica, no tengamos las plantillas, no tengamos los formularios, no tengamos los modelos, no tengamos los lineamientos, no tengamos las políticas. Ahí sí nos costaría, porque imagínate, en cuanto el profesor venga tenemos que estar eventualmente haciendo cosas diferentes y como que no funcionaría. Entonces eso es lo que nos ha dado gestión para poderlo ejecutar de tal forma, básicamente. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias por haberme escuchado.